Como una empresa que revolucionó el transporte mundial, como Uber, llegó a un punto en el que pierde miles de millones. Parece contradictorio, ¿verdad? Como algo que comenzó con tanto éxito, siendo la solución de movilidad preferida en miles de ciudades, ahora enfrenta pérdidas monumentales. Lo que muchos no saben es que, detrás del aparente éxito, hay una serie de desafíos y trampas financieras que llevaron a Uber a esta situación. No se trata solo de competencia. Existen cuestiones mucho más profundas que están erosionando el potencial de ganancias de la empresa y preocupando a inversores y conductores. Y, si crees que es solo cuestión de recortar costos o mejorar el servicio, prepárate para un análisis que te sorprenderá. Vamos a desentrañar cada detalle de esta historia, y te darás cuenta de por qué Uber, a pesar de toda su popularidad, está luchando por mantenerse en pie. La respuesta a estas pérdidas multimillonarias es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. Uber trajo una verdadera revolución al transporte urbano. Imagina la facilidad de abrir tu celular y, con un toque, solicitar un auto que llega en minutos. Esta conveniencia cambió la forma en que las personas se mueven en las grandes ciudades. Lo mejor, sin sorpresas en los precios, pues todo se muestra de manera clara antes de que comience el viaje. Para aquellos que solían depender de taxis o transporte público, Uber se convirtió en sinónimo de libertad y control sobre el tiempo. Además de la comodidad, Uber rompió barreras al permitir que cualquier persona con un automóvil adecuado pudiera convertirse en conductor y generar un ingreso extra. Esto hizo que muchos vieran sus coches como una oportunidad de trabajo, una forma práctica de complementar el presupuesto familiar. Para quienes ya tienen otras obligaciones durante el día, ser conductor de Uber se convirtió en una oportunidad de aprovechar el tiempo libre y, además, ganar algo de dinero con ello. Es como convertir tiempo ocioso en dinero. Pero no solo fue el transporte lo que cambió. La relación entre pasajero y conductor también fue transformada. Hoy, sabes quién está manejando, ves las evaluaciones de otros usuarios y tienes la seguridad de reportar cualquier problema. Esto creó una transparencia que el mercado del transporte nunca había visto antes. Y aunque todo esto parece sencillo, esa simplicidad fue lo que hizo que Uber se destacara de manera tan intensa en sus primeras operaciones. Pero, como en toda historia de éxito, los desafíos estaban al acecho. El crecimiento de Uber fue tan rápido que parecía imposible de seguir. En pocos años, ya estaba presente en más de 10,000 ciudades en todo el mundo. Lo que comenzó como una solución local de transporte, pronto se transformó en un fenómeno global. Para muchos, era sorprendente ver cómo, en cualquier parte del planeta, bastaba con abrir la aplicación y listo, un coche estaba en camino. Esta impresionante expansión trajo tanto entusiasmo como desafíos. El crecimiento rápido siempre requiere ajustes, y con Uber no fue diferente. Expandirse a tantas ciudades, sin embargo, trajo dolores de crecimiento. Uber enfrentó problemas operativos que surgieron con la escala. Más viajes, más conductores, más usuarios, y también más problemas por resolver. En algunas regiones, la demanda creció tan rápido que la empresa tuvo que lidiar con quejas sobre la falta de conductores o el aumento en el tiempo de espera. No es fácil gestionar una operación de tal magnitud, especialmente cuando el mercado de transporte es altamente competitivo y regulado. Además de los desafíos internos, Uber también tuvo que enfrentar una competencia feroz. Con su modelo de negocio innovador, rápidamente surgieron competidores locales y globales que buscaban una porción del mercado. Para mantenerse en la cima, la empresa necesitó equilibrar su crecimiento con la calidad del servicio. Sin embargo, como muchos saben, esta combinación no siempre es sencilla. Y con el tiempo, la calidad del servicio comenzó a sentir los impactos de esta expansión. Lo que comenzó como una promesa de conveniencia, empezó a enfrentar problemas que afectarían directamente la experiencia del usuario. Lo que comenzó como un servicio ágil y eficiente, con el tiempo, empezó a perder su brillo. Inicialmente, pedir un Uber era sinónimo de rapidez, pero pronto surgieron las primeras quejas. Los conductores empezaron a cancelar viajes con más frecuencia, y los tiempos de espera crecieron. Imagina la frustración de estar retrasado para una cita importante y, al ver que tu coche está en camino, el conductor simplemente cancela el viaje. Para muchos, esto se volvió una rutina estresante. La conveniencia inicial fue eclipsada por estos pequeños, pero significativos, inconvenientes. Además de las cancelaciones, el aumento de costos también afectó la experiencia de los usuarios. Los viajes que antes eran asequibles comenzaron a volverse más caros, especialmente en horas pico o en grandes eventos. Esto alejó a muchos de los primeros usuarios que veían en Uber una alternativa al transporte público y los taxis. Para quienes dependen de Uber como su medio de transporte diario, estos aumentos impactaron su bolsillo, y la sensación de que el servicio ya no valía el costo comenzó a extenderse.
Para los usuarios, Uber dejó de ser el refugio de conveniencia y economía que había prometido. La entrada de nuevos competidores en el mercado también tuvo un impacto directo en este cambio de percepción. Mientras que otras plataformas surgían con promesas de un servicio más confiable y precios más justos, Uber enfrentaba dificultades para mantener la confianza de su base de usuarios. La lealtad fue puesta a prueba y, para muchos, Uber ya no era la primera opción. Aún así, los problemas enfrentados por los usuarios fueron solo una parte de la ecuación. Por otro lado, los conductores también enfrentaban sus propios desafíos, y estos factores estaban a punto de colisionar de manera aún más dramática. Los conductores, que al principio veían en Uber una oportunidad de ingresos flexibles, pronto comenzaron a sentir el peso de los cambios. Al principio, parecía un negocio de ensueño: conducir en las horas libres, decidir cuándo trabajar y, de paso, ganar dinero. Sin embargo, con el aumento de los precios del combustible y la reducción de las tarifas ofrecidas por Uber, esta ecuación comenzó a desmoronarse. Muchos conductores que dependían de la plataforma como su principal fuente de ingresos comenzaron a ver sus ganancias reducirse. La frustración creció y, en algunos casos, el sentimiento era que el esfuerzo ya no valía la pena. Para muchos conductores, el aumento en el costo operativo se volvió insostenible. Imagina conducir durante horas, día tras día, y darte cuenta de que, después de descontar los gastos de combustible y mantenimiento del vehículo, lo que queda es casi nada. Muchos comenzaron a abandonar la plataforma, y la rotación de conductores aumentó. Aquella promesa de independencia financiera fue reemplazada gradualmente por la insatisfacción. La relación entre Uber y sus conductores se volvió más tensa, con muchos pidiendo mejores condiciones y una remuneración más justa. Este descontento entre los conductores tuvo un impacto directo en la calidad del servicio ofrecido por Uber. Con menos conductores disponibles y muchos buscando alternativas, los tiempos de espera de los usuarios aumentaron y los viajes cancelados se volvieron más comunes. Lo que antes era una solución innovadora para todos los involucrados, ahora comenzaba a transformarse en una fuente de frustración. Y, como si esto no fuera suficiente, los desafíos legales estaban al acecho, a punto de complicar aún más la relación entre Uber y sus conductores. A medida que Uber crecía, surgían cuestionamientos sobre el estatus de los conductores. Se les consideraba contratistas independientes, lo que significaba que Uber no tenía las mismas responsabilidades que tendría si fueran empleados. En teoría, esto parecía beneficioso para la empresa, pero pronto este modelo comenzó a ser cuestionado. Varios litigios fueron iniciados en distintas partes del mundo, cuestionando si los conductores deberían, de hecho, ser tratados como empleados, con todos los derechos laborales que ello implica. Para los conductores, esta cuestión legal era crucial, pues muchos se sentían explotados por las condiciones de trabajo. Estos debates alcanzaron su punto álgido en tribunales de diferentes países, con decisiones variadas. En algunas regiones, Uber fue obligada a tratar a los conductores como empleados, lo que aumentó significativamente sus costos operativos. En otras, la empresa logró mantener el estatus de contratista independiente, pero la cuestión seguía generando incertidumbre. Los costos involucrados en litigios y la necesidad de ajustarse a diferentes regulaciones pusieron más presión sobre la empresa. Uber, que antes parecía tener todo bajo control, ahora se veía desafiada en varios frentes. Para los conductores, la clasificación como empleados podría traer beneficios, como seguridad social, vacaciones y derechos laborales, pero también significaría una pérdida de la flexibilidad que muchos valoraban. La tensión entre estos dos modelos, flexibilidad versus seguridad, se convirtió en uno de los principales debates. Y esta cuestión, por más compleja que sea, no era la única que Uber debía enfrentar. Después de todo, mientras intentaba equilibrar sus problemas legales y operativos, la empresa también comenzó a explorar nuevas áreas, en un intento de diversificar sus negocios y mitigar las pérdidas. Con los desafíos enfrentados en su negocio principal de transporte, Uber decidió expandirse a otras áreas, y así surgió Uber Eats. La idea era simple: aplicar el mismo concepto de conveniencia de los coches al sector de entregas de comida. Para muchos restaurantes, Uber Eats se convirtió en una solución práctica y rápida para llegar a más clientes, especialmente durante la pandemia de COVID-19, cuando la demanda de entrega se disparó. Para los consumidores, la facilidad de pedir comida por la aplicación transformó la forma en que muchos gestionaban sus comidas diarias. Sin embargo, a pesar del éxito inicial, Uber Eats también enfrentó sus desafíos. Al igual que en el sector del transporte, la competencia era feroz. Empresas como eFood, DoorDash y Rappi ya estaban consolidadas en muchos mercados, lo que obligó a Uber a gastar aún más en marketing y subsidios para atraer clientes. Además, la entrega de alimentos, aunque lucrativa durante la pandemia,
comenzó a enfrentar una caída en la demanda a medida que las restricciones de aislamiento disminuían. Lo que parecía ser una salvación financiera para Uber pronto reveló ser un área de nuevas incertidumbres. Los conductores que migraron a Uber Eats también comenzaron a sentir el peso de la sobrecarga. La entrega de comida puede parecer sencilla, pero implica más tiempo y esfuerzo de lo que muchos imaginan, especialmente en grandes ciudades. Para muchos conductores, las tarifas ofrecidas por entrega no compensaban el tiempo y el combustible gastados. Así, Uber, una vez más, se vio luchando por equilibrar la satisfacción de los trabajadores y la competitividad en el mercado. Pero los desafíos no se detenían allí. La rentabilidad general de la empresa seguía en cuestión, y este problema era cada vez más difícil de ignorar. Operando en números rojos, la idea era simple: dominar el mercado de transporte por aplicación, para luego obtener ganancias con la base de usuarios consolidada. Sin embargo, este enfoque presentó dificultades. La competencia era feroz, y los márgenes de ganancia comenzaron a estrecharse cada vez más. Mientras Uber continuaba expandiéndose, el objetivo de alcanzar la rentabilidad parecía cada vez más lejano. Para muchos analistas, el modelo de negocio, basado en operar con pérdidas para capturar participación de mercado, comenzó a mostrar signos de saturación. Uno de los grandes obstáculos para la rentabilidad fue el aumento de los costos operativos. Con el alza de los precios del combustible y los gastos legales en diversas partes del mundo, el balance financiero de Uber sufrió impactos severos. Esto, sumado a la necesidad de ofrecer incentivos para conductores y pasajeros, hizo que la empresa continuara gastando más de lo que recaudaba. Lo que, inicialmente, parecía una fase temporal de pérdidas para garantizar un futuro rentable, comenzó a levantar dudas sobre la sostenibilidad a largo plazo de Uber. Los inversores, que antes estaban confiados en el éxito de la empresa, comenzaron a cuestionar si realmente sería capaz de generar ganancias significativas. Para muchos conductores, esta lucha por la rentabilidad también tuvo efectos directos. Las tarifas pagadas por Uber disminuyeron, y los incentivos se volvieron menos atractivos. Los conductores comenzaron a abandonar la plataforma o migrar a competidores que ofrecían mejores condiciones. Y sin una base sólida de conductores satisfechos, la calidad del servicio cayó, creando un círculo vicioso de insatisfacción tanto para quienes conducían como para quienes utilizaban el servicio. Uber ahora se encontraba en una posición delicada, intentando equilibrar la expansión, la satisfacción de los conductores y la necesidad de, finalmente, generar ganancias. Mientras tanto, la empresa continuaba buscando nuevas estrategias y áreas de actuación, siempre con los ojos puestos en el próximo gran movimiento. La rápida expansión de Uber a más de 10,000 ciudades es impresionante por sí sola. Este número refleja no solo la ambición de la empresa, sino también los enormes desafíos operativos que enfrenta. Imagina gestionar una red global de conductores y pasajeros en diferentes culturas, con legislaciones y demandas únicas en cada ciudad. Es una escala que pocos negocios logran alcanzar, pero, al mismo tiempo, esa misma escala trae una inmensa complejidad. Uber se ha convertido en un verdadero gigante global, pero como cualquier gigante, sus pasos deben ser muy bien calculados. A lo largo de esta trayectoria, Uber ha operado consistentemente en números rojos, acumulando miles de millones en pérdidas. Para una empresa que buscaba dominar el mercado, esta estrategia de gastar ahora para ganar después parecía tener sentido. Sin embargo, con el paso de los años, esa expectativa de recuperación financiera se ha convertido en una meta cada vez más lejana. Es como si la empresa estuviera en una carrera constante, tratando de superar sus propios gastos antes de que la competencia la supere. Esta presión por resultados más tangibles ha sido uno de los mayores desafíos que enfrenta Uber en su búsqueda de estabilidad. Otro número que pesó fuertemente en la ecuación fue el aumento de los precios del combustible. Para los conductores, este aumento impactó directamente sus ganancias, creando una ola de insatisfacción. Lo que antes era una oportunidad de ganar dinero con flexibilidad, ahora parecía más una batalla contra el costo de mantener el coche en funcionamiento. Este aumento en los combustibles no solo redujo el número de conductores, sino que también presionó a Uber a repensar sus tarifas e incentivos. En este escenario, la empresa se encontró en una encrucijada: cómo mantener a la base de conductores y usuarios satisfechos mientras se enfrenta a los costos crecientes. ¿Vas a quedarte mirando desde lejos mientras Uber enfrenta estos desafíos, o vas a aprender lecciones valiosas para aplicar en tu propia vida? Los obstáculos que Uber enfrenta son un reflejo de decisiones estratégicas que, cuando están mal calculadas, pueden llevar cualquier negocio, o incluso tu vida personal, al fracaso. ¿Qué puedes cambiar hoy para no repetir estos mismos errores? ¿Cómo manejas tus propios desafíos de crecimiento, de control de costos, o incluso en la búsqueda de la satisfacción personal? Estas son preguntas que van más allá del mercado del transporte.
tocan directamente lo que puedes hacer para cambiar el rumbo en tu propio camino. Entonces, ¿qué vas a hacer con todo este conocimiento? ¿Estás listo para cambiar de actitud, tomar decisiones más conscientes y evitar los errores que grandes empresas como Uber han cometido? Deja tu comentario abajo sobre lo que más te sorprendió de esta historia. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir aprendiendo con nosotros sobre estrategias de éxito y lecciones valiosas que pueden transformar tu visión de los negocios y la vida.